Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas otra vez al canal. Quiero iniciar aclarándote de que Armaf lo volvió a hacer con este perfume, pero lo que volvió a hacer fue confundirme y engañarme. Por eso quiero también advertirte de que no te dejes llevar del nombre de este perfume, que es el Odyssey Eau de Montagne o Montaña, un lanzamiento de 2025 que ha llegado para romper todos los esquemas y que está inspirado en esta fragancia que tenemos aquí, que es el Blanche Vete. Sí, con este perfume se espera oler a bosque, pino, la frescura y la pureza del aire de la montaña. Pues déjame decirte de que lo que tiene aquí adentro no es precisamente esto, pero quizás esta sea una de las fragancias más adictivas, cremosas y atrayente que Armaf ha lanzado en los últimos lanzamientos. Una bestia en duración, ya te voy adelantando, pero que en lo personal hay un toquecito que a mí me ha puesto en duda más de una vez y que sería importante de que lo escucharas, porque también te puede pasar a ti. Vuelvo y repito, puede que sea únicamente exclusiva de mi persona, pero también es bueno considerar todos estos factores. Quédate porque te voy a explicar por qué esta fragancia pudiera ser considerado un error de marketing, pero también a la vez un muy buen acierto para tu colección, o aunque no sea coleccionista, para tu disfrute. Armaf lanzó, así como te estoy diciendo, este perfume en el transcurso de 2025, añadiéndolo, ¿verdad?, a la línea de los Odyssey, en este caso con una categoría especial que es la edición Mountain, edición montaña, que veo que últimamente lanzaron varias colecciones de un solo perfume, lo que da la idea de que más adelante irán añadiendo más fragancias y que aquellas personas que escuchan este nombre de montaña pueden creer que la fragancia es alusiva a este entorno, es más fuyez, más verde, más fresco, más natural. Sin embargo, yo considero que más que encasillándose en esta esencia, en estas familias olfativas como la fuyez, pertenece a la oriental vainillada, un perfume que para la mayoría que lo prueban iría a la contra, pero en unos minutos más adelante te voy a explicar qué parte de su evolución es la única que considero hace sentido al nombre del perfume. Obviamente antes vamos a ver, como te tengo acostumbrado, la atomización del perfume y su pirámide olfativa. Vamos a ver ahí. Como la ven, muy buena, exquisita. Nos lo colocamos un poquito. Ok. Aquí vemos la clásica salida brillante cítrica de muchos perfumes de este tipo. No. Aquí la fragancia va directamente con la almendra, con una sensación de almendra muy marcada, acompañada de notas lactónicas. ¿A qué huele esto? ¿A qué huele la salida? Básicamente es como si fuera una crema de almendra suave, cremosa, ligeramente especiada e incluso también un poquito acuática y fresca también. En el corazón aparecen las flores blancas. Aquí no es demasiado punzante, no demasiado femenina. Lo que pasa con estas notas aquí es que considero que son más, ya he utilizado este término en otros videos, es que funcionan mejor como una nota balance para no hacer la fragancia demasiado pesada las primeras horas, o sea, cuando va haciendo la transición a su corazón, a su base, ya que esta sí realmente es más pesada, y directamente aquí en el secado, en la base, donde este perfume tiene su mayor encanto, es donde ocurre la magia. El cacao y la vainilla se mezclan con el sándalo y el almizcle. El resultado de esta mezcla es una fragancia que asocia al chocolate blanco, así de cremoso, así de sensual y comestible, sumamente reconfortante. Vamos allá entonces con el rendimiento de la fragancia. Aquí, como no sé si te lo dije al principio, es un perfume que resuelve bastante bien, ya que en el secado la mayoría de las notas, o casi todas las notas que la componen, suelen ser más pesadas. Esto da en la piel mayor margen de duración. En este caso puede ir tanto desde las 8 a las 10 horas con bastante facilidad, lo que para mí es suficiente.
haciéndola obviamente más con una estela y una proyección más pesada las primeras 4 horas. Así que ya sabes, la primera vez que me puse este perfume, suelo hacer la reseña de noche. De hecho, ahora son las 9, casi las 10 de la noche. Pues tomé una ducha, me fui a bañar. Perdón, tomé una ducha y me fui a acostar. Y al día siguiente tenía el perfume muy claro en la piel. Incluso las sábanas también. Lo que da a entender que esa pesadez, ¿verdad? Bastante equilibrada realmente, hace muy duradero la fragancia. Y también me gustaría indicarte de que no te pases de atomizaciones, porque puede ser un perfume sumamente pesado, persistente, y debido a estas características pues a la vez abrumador. Y si te pasas de atomizaciones, pues créeme que en lugar de disfrutar la fragancia, vas a molestar a los demás y a ti también. Es ese tipo de fragancia con una aura bastante agradable, perfecto para aquellas personas que te quieren dar un abrazo. Realmente es un perfume que invita a que se acerquen y mantiene a la persona disfrutando cerca de ti. Obviamente, si no te pasas, quiero indicarles, mis amigos, que si se dan cuenta en el canal, siempre trato de hacer mejoras. De hecho, en esta ocasión también añadiendo algunos elementos para brindarte no solo contenido informativo, sino visualmente con más calidad. Así que me gustaría que si te está gustando el contenido y notas el esfuerzo, pues me des un like, me dejes un buen comentario a ver qué piensas de este perfume. Y sobre todo, si quieres seguir viendo contenido como este y no te has suscrito, pues suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y como te digo, ve dejándome ahí qué piensas de este perfume. La sensación del aroma. Aquí te voy a desarrollar lo que te dije al inicio. El perfume realmente se siente muy atrayente, cremoso, como una especie de cremosidad aterciopelada, aireada, por decirlo así. Pero a medida que la fragancia va pasando desde su corazón al secado, noté una fragancia muy atrayente que me gustó bastante. Y es el olor al agua de coco, así mismo con ese toque saladito característico de este elemento, que también me recordó mucho el Ataf Asad Zanzibar, un perfume que dio mucho de qué hablar, tuvo mucha controversia porque algunos lo odiaban, otros le veían mérito, pero realmente ese perfume yo se lo doy, le doy el mérito que necesita, puesto que a diferencia de ese perfume sí logra proyectar lo que vende. De hecho, en el análisis que le hice a esa fragancia, que también te la voy a dejar aquí en la descripción, ahí te explico de dónde viene el nombre de Zanzibar y el diseño de la botella y por qué cumple con lo que promete, a diferencia de que hay que interpretarla más. Pues sí, si has usado ese perfume, ese toquecito de agua de coco me recordó esa fragancia tan controversial. También hay algunos que consideran que este perfume en el secado se parece a Hair Confession de la TAF. Yo personalmente no lo aseguro porque no lo he utilizado. Y ahí directamente es donde está lo que yo considero que es la única cosa que asocia al nombre de este perfume, que es ese toque de agua de coco. Ese toque salado, agua de coco. Obviamente no tiene la cremosidad del coco como tal, pero sí mantiene esos matices, ¿verdad? Ese agua de coco con ese toque salado es muy característico de notas acuáticas. De hecho, hay una nota muy ampliamente utilizada en perfumes acuáticos, que es el calone, que trata de simular el olor de la brisa marina. Y aquí yo puedo interpretar que ese toque de agua de coco hace referencia a la pureza del agua, a la frescura, a lo natural. Y mezclada con esas notas de frutos secos como la almendra, puede darte la alusión de el musgo de las plantas en una montaña, del olor de las hojas secas o de la corteza seca del árbol, húmedas por el rocío de la mañana en la montaña. Pudiera ser la alusión de que hace que este perfume tenga ese nombre. Algunos de ustedes me escucharán y dirán, oye, todo lo que se inventa. Que agua de coco mezclada con esa sensación de fruto seco, pues da la alusión de una montaña, porque hace referencia a las hojas secas, a la corteza seca y todo eso. Puede que yo esté exagerando en la interpretación de este perfume en cuanto a ese tema puntual, pero también quiero recalcarles a ustedes que no todas las notas en la perfumería son
directamente o fácilmente replicables. Hay notas que no se pueden replicar. Por ejemplo, un perfume acuático no huele a agua, ¿verdad que no? Sin embargo, incluso se utilizan frutas para hacer alusiva a esta. Lo que añade la complejidad de algunas fragancias es cuando ese perfume trata de evocar la sensación de un lugar, no directamente de una fruta. Es decir, si hay un perfume frutal, es fácil, contiene fruta. Si hay mandarina, contiene mandarina. Si hay coco, contiene coco. Pero inmediatamente tú hacer alusión a un lugar es un poquito más complejo. Los perfumistas hacen lo que pueden y cogen la idea central, añadiendo notas olfativas que puedan construir esa imagen, no directamente las notas específicas como tal. Por lo que yo considero aquí que lo único que asocia al nombre de este perfume es ese toque distintivo de agua de coco y frutos secos. Y aquí sigo pagándote con lo otro que te mencioné. Al principio te indiqué que había una sensación que no estaba 100% seguro. A veces me ponía un poco confuso. Y es que después de un tiempo sentía una especie de olor a coco ligeramente rancio. O sea, un olorcito ligeramente rancio. Puede ser única y exclusivamente que me pase a mí. Pero la idea central de este tipo de reseñas es yo indicarte cuáles son todas las experiencias que tengo con un perfume para que tú tengas todo el plano ideado en tu mente de por dónde anda la fragancia y qué esperar. ¿Cuándo es mejor usarlo? A pesar de su nombre, yo no lo utilizaría en momentos donde haga mucho calor. Este es un perfume que no se diseñó para utilizarse a 40 grados o para ir al gimnasio. Pero puede ser utilizado en las noches o tardes frescas, salidas románticas, actividades con amigos, actividades sociales, donde quiera puede dar ese toque ligeramente distintivo, ya que lo que te estuve mencionando hasta ahora es lo que hacen de este perfume un tipo de gourmand ligeramente diferente. Valoro mucho ese tipo de fragancias que tienen ese toque en torno a lo comestible sin añadir el famoso caramelo o las famosas notas ambaradas. Para mí ya es distintivo una fragancia como esta y ese es uno de los puntos a favor que puedo encontrar, que aunque el nombre no vaya de acuerdo a lo que uno considere, pues realmente la fragancia es bastante atrayente. Lo que mencioné antes es porque en el análisis donde te indico por qué a veces es más difícil un perfume dar la alusión de un lugar que directamente de una nota marcada, es porque si tú lees a veces el nombre de un perfume y andas buscando específicamente eso, lo compras y te das cuenta que huele a otra cosa porque no supiste, sino que pensaste que la fragancia era más sencilla, vas a sentir que no obtuviste lo que andabas buscando. Y es por eso, a veces las notas no están 100% idénticas a lo que nosotros experimentamos con otros sentidos en un perfume. Recordemos que es un perfume. Pero ahí está la utilidad de reseñadores como yo. En conclusión, para mí considero que es un muy buen perfume, tiene un excelente rendimiento, incluso demasiado si te pasa de atomizaciones, y que pese a que tiene un nombre que puede generar un poco de confusión, realmente una vez que lo utilizas pues le encuentras el punto positivo. Lastimosamente para alguien que ande buscando un aroma súper puntual, puede que directamente este te vaya a dejar con un mal sabor de boca porque directamente no huele a montaña. Más bien es un perfume gourmand disfrazado de un perfume tropical ligeramente fresco. ¿Qué opinan de esas marcas que lanzan perfumes con un nombre tan confuso que para muchos puede interpretarse como nada que ver con el aroma original? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Lo comprarían por su nota de cacao, por su ligero toque a agua de coco? ¿O qué te llama más la atención de este perfume? ¿Te gustan los perfumes con una mezcla tanto de frutos secos, la limpieza de las micles, la profundidad de la madera y sobre todo también envuelto en una sensación de frutos secos? Si quieres ese perfume, obviamente dale un check it out a esta fragancia. Y aquí te dejo otra reseña a la que les sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un check it out y ahí te dejo el Odyssey Eau de Montagne. Ahí te lo dejo.